La verdad es cierto que el camino que James Gunn decidió tomar con Batman es, si no una mala idea, honestamente no me parece que sea una mala idea, pero sí es un camino un poco arriesgado. Y es que, como dice el comentario, parece que va a ser contemporáneo a Batman, pero al mismo tiempo va a ser contemporáneo a Superman, pero al mismo tiempo va a ser un Batman experimentado que ya va a tener como Robin a Damian Wayne y que ya va a tener a la Bat Family. Entonces, antes de contestar a tu pregunta, Vicky, gracias por el comentario, siempre me haces las mejores preguntas, así que vamos a analizar un poco cómo va a estar la onda. Primero que nada, ya saben que esta semana he estado mal de la garganta, entonces suena un poco extraño, pero sí, creo que fue una decisión extraña o un poco arriesgada, no por el hecho de que sea algo malo o que sea una mala narrativa, me parece que es una muy buena decisión, pero justamente es una decisión arriesgada por el tema de cómo va a estar la temporalidad del DCU o cómo se va a manejar. Y es que por un lado tenemos al Superman de David Corenswet, que apenas está en su tercer año, que sigue aprendiendo a ser Superman, a pesar de que no es o sea, no es nuevo, no es como por ejemplo el Superman de Henry Cavill, que llevaba como 20 minutos siendo Superman, pero sigue aprendiendo, o sea, sigue siendo un Superman bastante novato en su tercer año. Que después hablaré un poco más entre estos dos personajes, o bueno, en general de Superman, pero pues una comparación entre estos dos, porque hay algo que sí quiero sacar. Pero bueno, el punto es que vamos a tener a un Superman muy joven, en sus 30s, y que lleva apenas 3 años siendo Superman. Por otro lado tenemos a un Batman que ya ha llevado mucho tiempo siendo Batman, un Batman que ya es experimentado, que ya tiene a todos sus villanos, un Batman imponente que tiene a su hijo Damian Wayne, que tiene a lo mejor ya a Nightwing, a Red Hood, a Tim Drake, a Spoiler, a Signal, a todos sus Batichicos, a todos sus Robins y a toda la Bat Family, por lo que sí está complicado esto, pero al mismo tiempo siento que lo hace interesante. Y es que, por ejemplo, les decía hace rato lo de la temporalidad. Por ejemplo, la película de Clayface que sale el próximo año, sabemos que no va a ser como, o sea, digo, obviamente sí va a ser el origen de Clayface, pero no va a estar en la misma temporalidad que la película de Superman. Va a suceder incluso antes. Y de hecho apenas le preguntaron a James Gunn si iba a haber proyectos como en diferentes temporalidades, y él dijo que sí, porque esta película no es que apenas vaya a existir Clayface, sino que nos están contando su origen, pero es un personaje que ya existe para la época de Superman, para cuando se supone temporalmente que es la película de Superman. Ya existen tanto Batman como Clayface. Y es que justamente también en Creature Commandos ya vimos cómo será Clayface en el DCU, o cómo podría verse, o más o menos sabemos qué podemos esperar al final de la película de Clayface, porque ya vimos cómo es el personaje en el DCU de James Gunn. Entonces, pues obviamente va a seguir este camino y así se va a ver. Entonces, en la película vamos a ver cómo pasa de ser Tom Reese, que es el actor, a ser esto. Entonces sabemos que la temporalidad pues va a estar ahí un poco mezclada. Dicho eso y repitiendo lo que ya les he estado diciendo, creo que la temporalidad o lo que están escogiendo para este nuevo Batman es lo adecuado. Aunque es arriesgado, es lo adecuado. Porque precisamente tener a un Batman con toda la Batifamilia es lo que necesitamos en el cine ahorita. O sea, es lo que necesitamos ver, porque realmente no lo hemos visto, por lo menos no bien hecho. Porque claro, existe la película de Batman y Robin, que digo, todos sabemos cuál es el problema con esta película. Y por ejemplo, a lo mejor también pueden decir la serie de Titans, donde también existe pues Bruce Wayne con Dick Grayson y Jason Todd, pero realmente lo vemos hasta ahí. O sea, ahí también existe Barbara Gordon, que me parece una buena adaptación, pero a lo que voy es que no lo hemos visto en la pantalla grande y bien hecho, porque digo, esto, aparte de que no estuvo bien hecho, también ya lleva mucho tiempo y ya es hora de tener a Batman pues tal cual, muy fantasioso, y tenerlo con la Batifamilia. Y es que por muy buenas que puedan ser las películas, a lo mejor de Christian Bale y de Robert Pattinson, sabemos que no es un Batman, o sea, estos no son Batmans que vayan a tener a su Robin, ¿no? Bueno, este puede que sí en algún momento, pero igual no es el Batman que queremos ver. O sea, ninguno de estos es el Batman fantasioso, ni es el Batman que puede pelear contra villanos como Clayface o Man-Bat o Killer Croc.
Entonces, cada uno de estos, o sea, los dos tenían su propio estilo. Por ejemplo, el Bane de Christopher Nolan, que de Bane no tuvo más que el nombre. Y el Riddler, que fue inspirado en él hace del Zodíaco y no como tal en el Riddler de los cómics. Entonces, creo que es un buen diferenciador el hecho de haber agarrado a un Batman, tal vez no veterano, pero sí experimentado con la Bat Family para el DCU. En primera, porque podemos ver a esos personajes, algunos por primera vez en pantalla grande. Y en segunda, porque va a ser un diferenciador muy grande para... Perdón, ya saben que estoy mal. Va a ser un diferenciador muy grande para este nuevo Batman. Porque obviamente, y yo sé que a muchos les gusta el trabajo de James Gunn. A mí no me encanta su humor y que todo parece como muy superficial. Pero lo que voy es que va a ser muy difícil competir contra este Batman que tiene a Christopher Nolan detrás y que tiene a Robert Pattinson en el papel principal. Y sobre todo con el tono, porque el tono es una crime saga, o sea, es de crimen, se va a enfocar mucho en el crimen, a lo mejor en la parte detectivesca. Entonces va a ser difícil competir contra eso si es que se quisiera hacer algo parecido. Por eso me parece que fue el camino correcto irse por lo sobrenatural, irse por lo fantasioso. Porque es algo que a James Gunn le sale muy bien, o sea, además de que no soy como fan de su humor y de cómo escribe a los personajes, el tener a los personajes en un ambiente muy fantasioso le sale muy bien. Y creo que, no sé si él vaya a dirigir la película, honestamente yo espero que no, y que tampoco sea Andy Muschietti, pero a lo que voy es que bajo su orden, por así decirlo, podemos tener un Batman fantasioso que no tenga como tal la necesidad de competir contra este Batman, porque es el que está ahorita también contemporáneo, sino que podamos ver un rango muy grande, o sea, al mismo tiempo podemos ver a Batman siendo un detective y pues estar como más aterrizado. Y también ver a otro Batman que está peleando contra enemigos fantasiosos. Y es que también recientemente James Gunn dijo que tienen una muy buena historia para The Brave and the Bold, si es que se sigue llamando así la película. Y que también, o sea, también dice que ama el lado detective, el lado que es un experto peleando, y los aspectos supernaturales o sobrenaturales del personaje de Batman y de toda su creación, o de todo su world building, de todo el mundo de Batman. Y eso me da esperanza de que en el DCU podamos ver nuevamente a personajes como Man-Bat, que a mí me gustaría mucho ver a este personaje, o Killer Croc, un Killer Croc bien hecho, que sea un lagarto gigante tipo el de The Amazing Spider-Man, o no sé, a lo mejor podemos tener, ya sabemos que vamos a tener a Clayface, ya lo vimos en Creature Commandos, pero villanos de esa índole, incluso a Mr. Freeze. Mientras tanto, con el Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves, podemos tener un universo más aterrizado que tal vez no tome como tal los cómics como inspiración, más allá de los personajes, o sea, que no los adapte como tal, pero que sí sea como muy aterrizado, muy crudo, porque eso es algo que a muchos nos gustó de este universo, que era muy crudo, que era muy como visceral. Entonces, el hecho de que a lo mejor pudieran juntarlo con el universo de James Gunn, que es muy a la Silver Age, y a lo mejor ya sabemos cómo es James Gunn, seguramente en algún momento vamos a tener al rey de los condimentos en el DCU. Siento que eso habría arruinado la visión por completo de Matt Reeves. Entonces, sí, es que no quiero decir arruinado, bueno, sí quiero decir arruinado, para lo que voy es, tal vez no arruinado porque sean malas películas, sino porque ya no respetarían como tal la visión de Matt Reeves. Entonces, yo creo que es bueno que tengamos, por un lado, la visión de Matt Reeves, que les repito, es más aterrizada, más cruda y más real entre lo posible, y más enfocada como a lo detectivesco y al crimen, y tener otra versión que sea fantasiosa, porque yo, por ejemplo, en el en el universo de Matt Reeves, a mí me gustaría ver a Professor Pig, me gustaría ver cómo lo hace, porque sé que lo haría genial y muy crudo y muy... me gustaría mucho ver eso. Aunque les repito, también tenemos el problema de la temporalidad, porque si Batman va a ser más grande que Superman, eso ya lo vimos, a pesar de que parece que vamos a tener un Batman parecido a Batfleck, que es un experto peleador, que es bastante oscuro, que es, pues a lo mejor se acerca a lo sobrenatural, porque también tuvimos ahí como un guiño a Man-Bat y todo eso. A muchos no les gustó que fuera mucho más grande que Superman.
Por eso, les repito, creo que Brandon Sklenar sería el Batman perfecto porque ahorita tiene 35 años y pues no es tan grande. Aunque sí entiendo que puede ser raro, ya veremos cómo lo manejan, pero siento que la mejor decisión fue hacer eso de la Bat Family. Pero ustedes...